Hoy día el Líbano acoge a 1/3 de los 3 millones de refugiados sirios, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno libanés ofrece una cifra mayor, en torno al 1,5 millones, lo que supone una cuarta parte de la población. Antes del conflicto sirio era de 4,5 millones. Con la caída de los ingresos del turismo y la recesión económica, encontrar un trabajo es tarea imposible en Líbano. Según el Banco Mundial, la factura de los refugiados para el país de los cedros ha ascendido a 5.500 millones de euros desde 2011. Un peso que muchos libaneses empiezan a notar y reaccionan con un creciente rechazo hacia la comunidad siria. Según ACNUR, en el Líbano se han destinado 660 millones de euros en 2013 para mantener a los refugiados sirios. No pensamos que puedan regresar a Siria a mediano plazo. Incluso continúan las negociaciones para que el gobierno libanés acepte la instalación de nuevos campamentos para alojar a los sirios que huyen de la guerra. Ante la situación, el gobierno libanés ha dado por terminada la política de puertas abiertas, solo admitirá a los refugiados que lleguen de zonas de combate. El día 9 arribamos aquí en Uruguay provenientes de Beirut, de la capital del Líbano. Es un país que a mí me interesa mucho seguir, primero porque entiendo que hay una vinculación directa con una diáspora libanesa que también reside en Uruguay, en Argentina, en Sao Paulo, pero aquí en Uruguay siempre se dice por parte de dirigentes de los centros libaneses de que habría aproximadamente 60.000 ciudadanos uruguayos de origen libanés. Pero además es un país, un estado tapón, con características en ese sentido bastante similares a las de Uruguay, es decir, es un país que muchas veces es rehén de la situación geopolítica de los países vecinos y que es utilizado entonces como teatro de operaciones por terceros. En este caso vemos el impacto terrible que está teniendo esa guerra civil de Siria, de la cual ya poco hablamos, pero también porque hay una vinculación directa ahora con el gobierno actual del Uruguay a raíz de la llegada de estas familias sirias provenientes de campos de refugiados o de una situación bastante dramática en territorio libanés. Con lo cual a mí me interesa explicar qué estábamos haciendo allí, pero también lo que yo percibo. Veo que la gente está muy preocupada porque ven que la comunidad internacional no resuelve con eficacia y con celeridad una situación que entienden que ellos no generaron y sin embargo son víctimas también, no solo por el flujo masivo de inmigrantes y sobre todo, debiéramos decir, refugiados, personas que vienen huyendo de un conflicto, de una guerra, sino que también realmente ahora hay una penetración de los radicales del Estado Islámico, es decir, milicianos yihadistas que están alterando el orden, la paz y la estabilidad en un país que ya ha sufrido su propia guerra civil en la década del 70, que es muy frágil, que no logran tener un presidente porque la Constitución del Líbano exige que sea, por tener cuotas políticas, que sea un cristiano, y las dos facciones cristianas que desearían colocar a su hombre fuerte allí, Michel Aoun, y también otro histórico líder también de facción cristiana allí, Shasha, no se ponen de acuerdo, hay realmente una rivalidad que podríamos incluso hablar de odio entre sí mismos, y las dos facciones no llegan a un consenso, con lo cual hay una inestabilidad y una fragilidad que amenaza a un país donde tenemos más de un 25% de cristianos que otorgan y conceden al país una característica importante. La impronta del Líbano es la impronta de un país mediterráneo abierto al mundo, su cultura fenicia los hizo mercaderes, eso lo conocemos bien también aquí por los famosos mascates o los turcos mercachifles que en su momento erróneamente eran considerados turcos, pero es importante entonces que este país no sucumba también al terrorismo, a las fauces de ese terrorismo del Estado Islámico, y porque además no podemos abandonar a su suerte a un país chiquito pero que tiene también interés en comerciar con Uruguay y que yo creo que hay posibilidades importantes en el rubro, por ejemplo, del turismo, pero también de la exportación de lácteos o de algunos otros tipos de la canasta básica de productos que exporta Uruguay, por ejemplo, la carne también sería muy bien apreciada allí.